Ya, a ver, el día de hoy vamos a ver este tema de las distribuciones numéricas o arreglos numéricos, ¿no? Aunque algunos confunden distribuciones numéricas con un tipo de problemas especial que hay en la parte de RM, pero en esta parte en otras palabras, son los arreglos numéricos, ¿no? Son arreglos que uno hace en determinadas figuras con ciertas condiciones que te den problemas, ¿no? Entonces, esto no tiene teoría, sino simplemente es que resolver algunos casos para que te puedas guiar y desarrolles los problemas que se te presentan, ¿cierto? Bien, a ver, primera aplicación. Dice distribuir los números 2, 4, 6, 8, 10, 12 en la siguiente gráfica, de tal manera que la suma de los números ubicados en cada uno de los lados del triángulo, acá, sumen lo mismo, o sea, la suma debe ser la misma. Hay el valor mínimo y el valor máximo de dicha suma, o sea, debo hallar cuánto van a sumar como mínimo y cuánto sumarán como máximo, y da como respuesta la suma de ellas, o sea, de esas sumas, ¿no? Ya está. A ver, lógicamente que una manera de desarrollar estos problemas, pues, es tantear, ordenarlo por tanteo, ¿sí? Yo empiezo a tantearlo, coloco por acá el 2, por acá el 6, y así empiezo hasta que la suma me salga, pues, una misma, ¿no es cierto? Pero de ahí a que sea máxima, que sea mínima, y ahí es otro problema, ¿no? Además que el tanteo, pues lógicamente que me va a generar un tiempo de análisis, o perder tiempo, mejor dicho. Entonces, lo que se trata es que darte algunas estrategias para que el problema, pues, no lo tantees así de manera ciega, sino que le des ciertos criterios para el tanteo o ciertos criterios de solución a un tipo de problema como esto, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos hacer aquí para ordenar estos 6 números con las condiciones que me indica el problema? ¿Mm? A ver, ¿qué podríamos hacer? Dice que cuando yo sume, estoy un ratito, la suma de estos tres numeritos debe ser igual a la suma de estos tres numeritos, y también debe ser igual a la suma de estos tres numeritos. A esa suma le vamos a llamar S, ¿no? Es una suma cualquiera. Ahora, cuando vamos a ponerle letritas, por ahora, después ya no le vamos a poner letras, lógicamente, ¿no? Vamos a ir el número A, acá el número B, acá un número C, acá un número X, acá un número Y y un número Z. Ya está. Entonces, ¿qué se va a cumplir aquí? Cuando yo sume esto, sería A más X más B, y eso tiene que ser igual a S, ¿no es cierto? Ah, vamos a tratar de pasarlo por acá. A ver, A más X más B tiene que ser igual a S. Lo mismo debe pasar en el otro lado. B más I más C. B más I más C. También tiene que dar S. Y lo mismo tiene que pasar en el tercer lado que está acá. A más Z más C, ¿no? A más Z más C también tiene que dar igual a S. Si yo sumo esas tres igualdades, ¿qué va a pasar? Que voy a sumar así, no, mira. Voy a sumar A más B más C más X más Y más Z. Y esas letras A, B, C, X y Z son los números 2, 8 y 10. ¿Sí o no? Entonces, a ver, lo voy a separar acá. Lo vamos a separar, ¿no? Sería A más B más C más X más Y más Z. Esa sería la primera suma. Y los otros que faltan sería más A más B más C. Y todo eso tendría que ser igual a 3S. Ya está. Vuelvo a repetir. Esto de acá no es otra cosa que la suma
del 2 al 12, ¿sí o no? Esta es la suma del 2 al 2, o sea, 2 más 4 más 6 más 8 más 10 y más 12. Y con respecto al ABC, eso, pues, ese número no sé quiénes son los que van a ir acá, en todo caso, los vértices, ¿no es cierto? No le puedo colocar un valor todavía. A más B más C. Y todo esto tiene que ser igual a 3 veces el valor de la suma. Ya está. ¿Cuánto suma todo esto que está aquí? A ver, tengo 20, 30, 42. 42 más, y aquí yo debo colocar el valor de esta suma, y esto tiene que ser igual a 3S. Ya está. Y ahí empieza mi análisis, ¿no es cierto? Se supone que esto debe ser una cantidad tal que el resultado debe tener tercia, porque esto va a pasar a dividir. Entonces, si yo quiero que sea lo mínimo, debo coger 3 numeritos de aquí que sumen lo mínimo posible. Lo mínimo sería el 2, el 4 y el 6, pues, ¿no es cierto? A ver, si yo lo sumo, sale 12. Y resulta que el 12 es múltiplo de 3. Él es múltiplo de 3. Por lo tanto, el resultado va a salir múltiplo de 3, va a tener tercia, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién será su valor mínimo? Lo mínimo, en este caso, sería cuando yo sumo el 2 más el 4 y más el 6. O sea, 12, ¿no? Y lo máximo será cuando yo sume, pues, tengo que verificar si se cumple, ¿no? Los 3 numeritos que están acá, sumando me da ¿cuánto? Me da 30. Bueno, y 30 más 42 me da 72, y el 72 también tiene tercia. Por lo tanto, la suma máxima que yo voy a obtener en esos 3 números sería cuando uno vale 12, el otro 8 y el otro 10, ¿no? 8, 10 y 12. Y esa suma máxima, ¿cuánto sería? Sería 20, 30. Ya está. Entonces, de esa manera, ¿no? A ver, acá. Si yo quiero que esta suma sea mínima, ¿no? Que esto sea mínimo, acá tiene que estar lo mínimo, o sea, el 12. Y si esto es 12, 42 más 12, 54. Entre 3, ¿cuánto vale el S mínimo? 18, ¿no? Y el S máximo lo obtendré cuando esto sea máximo, pues, o sea, 30. 30 más 42, 73, 24. Entonces, el S máximo va a ser 24. Como me piden la suma de ambos, entonces mi respuesta será 42. Esta será mi respuesta. ¿Está bien? Ya, ¿no? Entonces, de esa manera lo hago ya más fundamentado el problema, y a la vez lo hago sin error a equivocarme, ¿no? Para que yo esté intentando uno por uno y no me va a garantizar que sea máximo o mínimo, entonces vas a perder bastante tiempo, ¿no? Ahora, por ahora estamos haciendo todo este proceso, pero ya después te vas a dar cuenta, ¿no? ¿Por qué aparece estos 3 números aquí? Porque cuando uno lo suma así, a este numerito lo estoy sumando 2 veces, porque lo sumo para este lado, ¿no? Voy a tomarlo en cuenta para la suma de este lado, y también voy a tomarlo en cuenta para este lado. Entonces lo estoy sumando 2 veces, ¿no? Sí, 2 veces. El A también igualito, lo voy a tomar para ambos lados, lo voy a sumar 2 veces. Y el C también lo voy a sumar 2 veces. En cambio, el X solamente cuando está para este lado, el Y solamente cuando está para este lado, y el Z solamente cuando estoy sumando este lado. Entonces, cuando yo sume, agarro uno de cada uno, que es la suma de todos estos números, ¿no? Y ellos los tengo que volver a sumar por segunda vez porque no lo he tomado en cuenta, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Aplicación 2. Completa el recuadro mostrado utilizando todos los números enteros de 2 al 10, tal que el producto de los 3 números en fila o en columna sea igual al número indicado por su respectiva flecha.
¿Cuál es la suma de los números ubicados en cada casilla, en las casillas sombreadas? A ver, ¿qué podríamos hacer ahí para responder o resolver lo que me está pidiendo? A ver, ¿qué podríamos hacer ahí? A ver, primero vamos a poner los números disponibles, ¿no? Acá. Los números disponibles. Desde el 2 al 10 dice el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Ya está. Esos números debo colocarlos acá. ¿Por dónde empezar? ¿No? Esos ya son los criterios que uno empieza a buscar de la manera que te permita llenar el cuadro de manera más fácil, ¿no? A ver, ¿por dónde podríamos empezar a ver? Dice que el producto, ¿no? De estos tres numeritos debe dar 280, el producto debe dar 216, el producto debe dar 60, igual manera para este lado. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál atacar? Primero, hay que buscar algún número cuyo factor no sea un normal, pues, ¿no? Por ejemplo, que todos tienen mitad, no voy a usar el 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Estos son los factores, estos son los numeritos que yo voy a colocar acá y voy a multiplicar y me debe dar 80. Acá de igual manera me debe dar 216. ¿Cuál de ellos tiene un factor no tan común, digamos, que no esté por acá, o que esté acá una vez, o sola, ¿no? De tal manera que permite ubicarlo. Ese es el 280, ¿no? Ese 280, ¿qué factores tiene? Además de la mitad, cuarta y todo lo demás, ¿no? Tiene los factores 5 y 7, o el 7 en todo caso. Tiene el factor, o los factores, vamos a poner acá, los factores, el 5, el 7 y el 8. Todos estos factores están aquí, el 5, el 7 y el 8. Ahora, él tiene quinta, él también tiene quinta, entonces no me va a ayudar mucho. Pero el 7 sí, mira, el 7 sí, porque él es el único que tiene séptima, el de acá no tiene, este no es múltiplo de 7 y este tampoco es múltiplo de 7. Entonces, quiere decir que aquí, en esta fila debe estar el 7, ¿no? El 7 no puede estar por acá, porque ninguno de ellos tiene séptima. El 7 debe estar por acá. Ahora, el 7 tiene que estar aquí y también aquí, porque es el mismo número, mira, ve. Por lo tanto, ¿qué debo colocar acá? El 7, ¿no es cierto? El 7 tiene que estar acá necesariamente. Ya tenemos un número ubicado ya. Ya tenemos al 7, ¿no? Entonces solamente falta ubicar al 5 y al 8. ¿El 5 estará acá? ¿Puede estar acá? No, porque esto tendría que ser múltiplo de 5. Conclusión, no puede estar. El 5 tiene que estar acá. Allá. El 5 entonces lo ponemos por acá. Y en consecuencia, el único numerito que me falta es el 8. Ya, mira, ya ubiqué mi primera fila. Acá está el 5, el 7 y el 8. Ya no lo debo volver a tomar ya, ¿no es cierto? Ahora, resulta que por acá también tiene que dar 280, pero ya no debo usar ni el 8 ni el 5, porque ya está usado ya. Pero sí el 7. Entonces supone que este 5 y este 8, yo lo debo descomponer, ¿no? Esto debe darme 40, ¿no? 5 por 8, 40, 40% de 280. Este 40 lo debo descomponer en dos factores que no sea 5 y 8, pero que me dé 40 y que esté acá además. ¿Quién podría ser? 4 y 10. 4 y 10. Ah, puede ser, sí o no. Ya, ¿y dónde lo coloco el 4 y dónde lo coloco el 10? El 4 en la fila del 216 y el 10 abajo. Ya.
El 10 no puede ir acá porque tendría que terminar en 0, bueno, ¿cierto? Entonces, por eso es que el 4 va aquí y el 10. Listo. Entonces ya anulamos dos números más. El 4 y el 10. Y nos queda solamente lo que están ahí. El 2, el 3, el 6 y el 9. A ver, entonces, con estos numeritos que me están quedando, yo debo ubicarlo acá de tal manera que me salga 216 y acá 60. Acá está más fácil, ¿no? A ver, ¿quién podríamos colocar acá? 3 y 2. El 2 y el 3, ¿no? Ahora, ¿dónde el 2 y dónde el 3? El 3 al medio. Si lo coloco acá, si es múltiplo de 3. Si lo coloco acá, también. Con el 2 también. O sea, bueno, es indistinto. Vamos a ponerlo así. Si no funciona, lo cambiamos de lugar, ¿no es cierto? Acá el 3, acá el 2. Entonces el 3 y el 2 ya no está aquí. Ya. Bueno, ya no está. Solamente me queda 6 y 9. Entonces, a ver, ¿dónde coloco el 6? Acá. 6 por 5, 30 por 2, 6. Y el 9, 9 por 3, 27, 27 por 56, 12. Sí sale, ¿no? Sí sale, 9. 9 por 7, 72, 72 por 3, 76. Y ya está. Ya cumplió por todos lados, ¿no? Entonces, ahora sí me piden la suma de los números que están en las partes sombreadas. Entonces, me piden la suma del 7 más 9 más 2. O sea, la respuesta es 8. 18. La respuesta es la D. Siguiente. En el gráfico mostrado, ubique los 12 primeros números enteros positivos, o sea, del 1 al 12. Uno por casilla. Y sin repetir. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahí están los 12 números. De modo que la suma de los números ubicados en cada fila o en cada columna sea la señalada por las flechitas que están acá. Esto debe sumar 16, esto debe sumar 32 y sucesivamente. A ver, ¿qué estrategia podríamos tomar ahí para poder completar los 12 números? A ver, pensando. ¿Por dónde podríamos empezar? A ver, empezamos a preguntar por dónde empezar. Mira, mira la figurita y busca la manera de empezar por un lado, porque no se empieza hacia algo ciego, ¿no? Usted se muere encima que no vas a hacerlo. Ya está. A ver, ideas. Vamos a preguntar, a ver. Yajaira, Isabel, Brice y Ruth, por favor, sus cámaras. A ver, Yajaira, ¿por dónde empezarías tú a llenar a ver esto? ¿O qué criterio tomarías? ¿Qué análisis harías para empezar a llenar por alguna Eh, parte? Empezaría por el 18 y el 14, El 18 y el 14. ¿Y por qué por el 18 y el 14? porque solo hay dos casilleros y se puede completar con, o sea, Ya. solo hay pocas Dos, posibilidades de números. dos numeritos que sumen 18. Ya puede ser el 12 con el 6, el 11 con el 7, el 10 ya no, porque el 10 está colocado, ya lo borramos, el 10 ya no. El 9 con el 7 también era 18, ¿no? Ya tengo dos opciones entonces, 12 con 6, 11 con 7. Tengo dos opciones. ¿Cuál de ellas escogemos? De igual manera acá, ¿no? Para que sumen 14, podría ser uno de ellos. Puede ser 8 con 6 también, 9 con 5. Varias opciones existen, ¿no? A ver, vamos por acá. A ver.
¿Cuánto suman todos estos números que están acá? ¿Cuánto suman? La suma del 1 al 12. Es 12 por 13 entre 2. Mitad, mitad, 6, 78. Ya está. A ver, esa suma que está ahí. A ver acá. Miren estas 4 columnas. Esta suma 18, esta suma 21, esta suma 14, esta suma 15. ¿Cuánto suman todo esto que están, todas estas columnas? ¿Cuánto suman? ¿Cuánto? 32. 72. Ya está, suman 72. Quiere decir que solamente yo he dejado de sumar este cuento que está acá, el de acá. Y si todos ellos suman 72, pues tiene que ser 6. ¿Sí o no? No hay otra opción. Mira, ya estoy dando acá un 6 ya. Listo, lo mismo puedo hacer con la suma de estas columnas, ¿no? Con él y con él. ¿Cuánto suman estas 3 columnas? O estas 3 filas que diga. ¿Cuánto suman? 38. 38. ¿38? Sí, 50. 58. Ya está, 58. Entonces, supone que para que dé 78, me falta tomar estos dos numeritos. O sea, ¿estos cuántos tienen que sumar? 20. ¿Sí o no? Deben sumar 20. Tengo dos opciones, ¿no? El 12 con el 8 o el 11 con el 9, ¿no? El 12 con el 8 o el 11 con el 9. ¿Quién podría ser? ¿Mm? ¿Quién podría ser? Vamos a ponerle por acá. Estos suman 20. El 6 lo marcamos, ya lo tomamos, ¿ya? ¿Mm? Bien, a ver, con lo que dijo Yajaira, ¿no? Acá puedo usar esto 18, y la única manera de obtener 18 aquí ya en este caso ya, es el 11 y el 7. ¿Sí o no? Aquí va a ir el 11 y el 7. Vamos a poner aquí, ¿no? Ahí ver el 11 y el 7. Eso quiere decir que el 11 está ocupado acá. No lo puedo usar en otro lado, ¿no es cierto? Aquí no puede ir el 11. Entonces la única opción que me da es que sea el 12 y el 8. Entonces puede ser el 12 y el 8. Entonces de aquí vamos tachando el 11 con el 7 que me tiene que dar 18, ¿no? El 8 y el 12 que me tiene que dar 20 y ya quedan menos números. ¿Ves? Ya está. A ver, ¿qué más? Aquí donde, en esta otra parte que debe tomar 14, debe sumar 14, ¿no? En esta zona que está aquí. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué números van aquí si es que deben sumar 14? El 9 y el 5. El 9 y el 5. El 9 y el 5. Solamente existe esa opción, no hay otra, ¿no? Media vez. 9 y 5. Entonces tachamos al 9 y el 5 que deben estar en esa zona y me queda el 1, 2, 3, 4 nada más. Ya, eso tiene que ir acá, pues, ¿no? Acá tiene que estar el 1, el 2, el 3, el 4. No, acá, ¿no? ¿Qué número me faltan? Bueno, acá no, porque ya está ocupado por acá está ocupado por el 2 y el 8. Entonces me queda acá, ¿no? El 1, 2, 3, 4. Aquí no me debo jugar. Ya, ahora sí. Hay que empezar a llenar por alguna parte. A ver, como acá me tiene que dar 32. Entonces se supone que los numeritos más grandes deben estar por acá, pues yo supongo, ¿no? Si no, lo puedo cambiar.
Entonces lo que voy a hacer es colocar acá arriba, aquí, al 7 y acá abajo al 11. ¿Está bien? Vamos a ver. Acá colocamos al 7 y aquí al 11. Y aquí hago el mismo criterio, ¿no es cierto? ¿Sí? Coloco el 5 arriba y el 9 abajo. Ojo que si no funciona yo lo cambio de lugar nada más. Y de igual manera acá, ¿no es cierto? En esta zona que está aquí. Como se supone que aquí hay mayor suma que en la otra, podría colocar el 12 y aquí el 8. Pero si yo, Eso sería al revés. pero si, al revés, ¿no? El 8 a la izquierda. Acá, ya, pero si yo No, el coloco 12 ahí. el 12 aquí, ya, y si yo coloco el 8 aquí, tiene que dar 19, entonces acá tendría que dar 11, y ya no tengo opciones porque tengo el 11, ¿sí o no? Mire, ve. Entonces hay que colocar el 12 acá necesariamente, ¿no es cierto? Entonces colocamos el 12, aquí el 8, ya está, ahora sí. Ahora para que salga 19, acá falta 7, ¿no? Falta 7, y 7 me da el 2 y el 3 y el 4. No hay otra opción, o sea, aquí va 3 y 4. Entonces supone que acá tiene que ir el 1 y el 2, pues, ¿sí? El 1 y el 2. A ver, si coloco el 1, tengo 8, 13, para 16, tendría que ir el 3, ¿no? A ver, entonces colocamos acá el 1, el 3. Entonces acá tiene que dar 21. Acá tengo 19, tendría que ir el 2, ¿no? ¿Verdad? Me da 21. 15, me falta el 4. Y justamente el 4 está libre. Está el 4. El 4. Y ya está, ¿no es cierto? Ahora hay que verificar si queda 32. 17, 19, 28, 32. Exactito. ¿Listo? Y ya está ordenado. ¿No? Entonces me piden la suma de los números que están en las partes sombreadas. ¿No? Oye, no dice nada, a ver. El gráfico mostrado indica los 12 primeros números entre los nos faltan las preguntas. Bueno, yo debo suponer que es lo que está sombreado, ¿no? Porque por gusto no va a estar sombreado, ¿no? Entonces, vamos a poner acá. Piden la suma de los numeritos que están sombreados. Entonces sería 11 más 5 más 4. Y esto es igual a 20. Entonces la respuesta sería la letra B. A ver, vamos a ponerle la pregunta un ratito acá. Ahora sí. Listo. Siguiente. Dice, ubique los 12 primeros números impares en los casilleros circulares del gráfico, de tal manera que la suma de los números ubicados en los 4 círculos colineales resulten iguales. Halle dicho resultado constante, o sea, la suma de ellos siempre debe ser la misma, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. A ver, vamos a primero poner acá los números disponibles. Los números disponibles. A ver, los 12 primeros números impares consecutivos, o sea, el 1, el 3, el 5, el 7 y así sucesivamente hasta el 23. Y vamos a sumarlo de una vez porque de repente por ahí voy a necesitar la suma.
¿Cuánto suman los 12 primeros números impares consecutivos? Hay una formulita, ¿no? ¿Cuál es la formulita para sumar los impares consecutivos? La cantidad de números elevado al cuadrado. O sea que esto suma 144. Ya está. También dice que la suma de estos numeritos en este sentido y en este sentido debe ser lo mismo. A eso le vamos a llamar S. S. De igual manera, los que van en este sentido deben sumar y los que deben sumar así, le llamamos S. Y igual acá, ¿no? Ya está aquí, aquí, acá. Los que van en este sentido. S y los que van en este sentido también S. Ahí están las 6 líneas que hay. ¿Qué es lo que yo voy a observar acá? Cuando yo sume, por ejemplo, esta línea, este numerito que está aquí, lo voy a tomar 2 veces porque voy a sumar aquí también. El numerito que está acá también lo voy a tomar 2 veces porque lo voy a tomar en cuenta cuando sume esta línea y cuando sume la otra. El numerito que está acá también igual, mírenme. Y observo que todos los números se van a tomar 2 veces. ¿Sí o no? ¿No? Cuando yo sume esto, cada uno se va a tomar 2 veces. Mira, hay 2 líneas que cruzan por él. Se van a tomar 2 veces. Quiere decir que cuando yo sume esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, ¿a qué va a ser igual eso? A sumar 2 veces los mismos números, ¿sí o no? Entonces sería, entonces, ¿no? 6 veces la suma común va a ser igual a sumar 2 veces todos los números disponibles que tengo, porque acaban de ir los 12 numeritos, ¿no? Y los voy a sumar 2 veces, entonces sería 2 veces la suma de todos los números, o sea, 144. ¿Está bien? ¿No? Esta suma que está aquí. ¿No? Entonces, ese pasa a dividir y tengo la suma común. ¿Cuánto sale? 48. 48, listo, 48. Ese va a ser la suma común en cada uno de los lados de esa estrella, de esas líneas, de los 4 números de cada línea que ven ahí. Entonces la respuesta sería la C. ¿Ven? Ya es más rápido, ¿no es cierto? Problema 5. Los números enteros consecutivos del 1 al 10 se van a distribuir en los vértices y en las aristas de este tetraedro. En las aristas y en los vértices de este tetraedro. De tal manera que la suma de los 6 números que conforman cada cara de tetraedro es la misma, o sea, ¿no? La suma de estos 6 números con la suma de estos 6 números, con la suma de estos 6 números y con la suma de los 6 números que están hacia atrás, debe ser siempre la misma, dice. Ya está. Y la menor posible, o sea, la más pequeña. Determine el valor de esta suma constante. A ver. ¿Qué podemos hacer ahí? Primero vamos a poner los números disponibles que tenemos. Los números disponibles. Es los números del 1 al 10. 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta el 10. ¿Cuánto suman esos números? Suman 10 por 11 entre 2, 55. Ya está. Lo que quiere el problema es que la suma de todos los números de esta cara que está aquí, o de esta cara, o la de atrás, o la de abajo, siempre sea la misma. Ya, a eso le vamos a llamar S. La suma de los números de esta cara es. Los que están en la cara de abajo, también S. ¿No? Los que están aquí abajo, y los que están en la parte posterior también, atrás.
también suma S. Ya está. Ahora, cuando yo sume estos numeritos que están aquí, por ejemplo, a él lo voy a tomar en cuenta en esta cara, lo voy a tomar en cuenta en esta cara, y también lo voy a tomar en cuenta en la cara de atrás. ¿Cuántas veces lo voy a tomar en cuenta? 3 veces. Vamos a señalarle 1, 2, 1, 2, 3. Igual, cada uno de los vértices se va a tomar para 3 caras, ¿sí o no? 1, 2, 3. Y acá también. 1, 2, 3 veces. Y el de acá también. 1, 2, 3. Ya está. Los numeritos que están en las aristas se toman en cuenta para esta cara y para la cara que está atrás. Esta para esta cara y para esta cara que está acá. La que está aquí para la cara de atrás y la cara de abajo y sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces estamos tomando para sumar estos numeritos? Lo estamos tomando 2 veces. Entonces acá lo ponemos 2 puntitos para indicar de que estamos tomándolo 2 veces. Listo. Ahora sí. Entonces vamos a sumar S más S más S y la de atrás más S, 4S. Tengo 4 veces la suma. 4S tiene que ser igual. Como voy a sumar todos los números, y ahí lo voy a sumar 3 veces, y a ellos 2 veces, entonces, ¿qué me va a salir? 2 veces la suma, ¿no? 2 veces la suma que está aquí, ¿no? 2 veces la suma, voy a poner acá así. 2 veces la suma del 1 al 10, así, 1 más 2 más 3, así. Hasta el 10. Más una vez la suma de estos numeritos que están en los vértices, que son 4 números, ¿sí o no? ¿Sí? Que son 4 números. Vamos a ponerle un nombrecito para recordarnos, ¿ya? Le vamos a llamar X, Y, Z y W. Ya está. O sea, al final acá debo sumar los numeritos que van en ese vértice, que sería X, más Y, más Z y más W. Listo. Y todo eso debe ser 4S. Entonces, 4S será igual. 55 por 2 es 110. Más la suma de esos 4 números que deben ir en los vértices. X, más Y, más Z, más W. Ahora, como quiere que sea la menor posible, entonces supone que esto debe ser lo menor posible, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo menor posible que garantice que cuando yo lo sume con 110 me dé un número que tiene cuarta, porque te va a pasar a dividir. Entonces, ¿quién será? ¿Quién será esos 4 numeritos que debo colocar acá? ¿Qué numeritos deben ser? Que me arrojen la suma mínima. Del 1 al 4 da 10 y más 110 sería 120 y sí tiene cuarto. Del 1 al 4. Esto sería 1, más 2, más 3, más 4. Y da 10. Más 10 da 120 y tiene cuarta, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto sería la suma mínima. Lo mínimo posible. En este caso, no garantiza. Entonces, ¿cuál sería la suma común de cada cara? Ese sería igual a 30. Esa sería la respuesta. La suma mínima que se puede obtener ahí sería 30, ¿no es cierto? La respuesta es la C. Seis. Los números enteros consecutivos del 1 al 8 se van a escribir en las casillas mostradas de tal manera que la suma de los 3 números que se conforman cada uno de los lados de este cuadrado sea la misma y la mayor posible. Determina el valor de dicha suma constante. Ya más o menos tenemos la idea de cómo hacerlo, ¿sí o no?
A ver, números disponibles. Del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como me hablan de suma, entonces voy a poner acá de una vez la suma, ¿no? ¿Cuánto suman todos estos numeritos? Suman 8 por 9 entre 2 suman 36. Ya está. ¿Qué más? ¿Quieren que la suma de los tres numeritos que van en cada lado de este cuadrado? Sume ese, ¿no? Ese va a ser mi respuesta. Y acá también. Ya, ese va a ser como quiere que sea lo máximo posible, porque dice dicha suma la mayor posible. Entonces vamos a suponer que sea la suma máxima, le vamos a llamar S. Esa es la que va ahí, ¿no es cierto? Listo. Entonces, acá van a ver, cuando sume los numeritos, a este numerito lo voy a sumar, lo voy a tomar para dos lados, para aquí y para acá. O sea, lo voy a sumar dos veces. Le ponemos dos puntitos. A él también dos puntitos. A él también dos puntitos. Y estos numeritos que están solamente para este lado, el de acá y el de acá, y el de acá solamente se toma una vez, ¿no es cierto? Entonces, para indicar eso le vamos a poner un puntito. Y el de acá son dos, por si acaso. Entonces, cuando sumemos todo, voy a sumar uno de cada uno y después lo que me falta, pues, ¿no es cierto? Que vendría a ser los numeritos que van en los vértices, ¿no? Entonces, a esos numeritos le vamos a poner, vamos a poner un nombrecito, X, Y, Z y W. Listo, entonces sumando, ¿no? S más S más S más S, 4S. 4 veces la suma máxima tiene que ser igual. Entonces, sumando una sola vez cada uno de los numeritos, cada uno de los 8 números, sería, así, ¿no? 1 más 2 más 3, así sucesivamente hasta el 8. Y ahí le agregamos la suma de los que faltan cada una vez. O sea, X más Y más Z más W. ¿Tá? X más Y más Z más W. Por lo tanto, 4S será igual a 36 más la suma de esos 4 numeritos que deben ir en el vértice. Y como quiero que sea lo máximo, pues me conviene que sean los números más grandes, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, entonces, ¿cuánto debe ser esta suma máxima? A ver, si coloco al 8, al 7, al 6 y al 5, que son los más grandes, sale 26. 26 más 36 me da 62. 62 no tiene cuarta. Entonces, ¿a quién lo cambio? A este 5 lo voy a sacar de acá. ¿Sí o no? ¿A quién le coloco en vez del 5? Tengo 3. al 6, 3. al 3. Entonces, al 3.
El 4 no funciona, ¿no? Entre 9, 16, 24. Y 24 más 36 me da 60 y sí tiene cuarta, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál sería esa suma? Entonces, la suma máxima sería igual a 60 entre 4, 15. Esa sería la respuesta acá. La B. Y por último, ese que está ahí. En cada círculo, escribo una cifra significativa sin repetir, de tal forma que el producto de las tres cifras en cualquier fila o en cualquier columna sea el mismo. O sea, el producto acá tiene que ser el mismo, acá también, acá también. ¿Cuál es dicho valor de ese producto constante? El máximo posible. A ver, ¿qué podríamos hacer ahí? A ver, para ir terminando por hoy bien. Dice cifras significativas. ¿Quiénes son las cifras significativas? ¿Quiénes son las cifras significativas? ¿Todas las cifras excepto el 0? Claro, todas las cifras excepto el 0. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Pero acá solamente hay 7 numeritos, o 7 cifras, 7 espacios, y acá tengo 9. Ah, entonces quiere decir que hay 2 de ellos que yo debo obviarlos, ¿no es cierto? De tal manera que el producto, vamos a poner el producto común, el producto máximo común, le vamos a llamar P. Entonces quiere decir que cuando yo multiplique esta línea, debe salir P. Cuando multiplique esta línea, debe salir P. Y cuando multiplique esta línea, también debe salir P. Listo. Ahora viene el análisis. A ver, ¿qué hacemos? Porque aquí no vamos a champear, no vamos a poner un año. A ver, ¿qué podríamos hacer? A ver. A ver, vamos a ponerle letras, ¿ya? A, B, C, D, E, F y G. Ya está. Esas 7 letras son 7 números que yo debo escoger acá. A ver, ¿a quiénes debo descartarlos de ahí? Como estos productos tienen que ser iguales, pues deben contener casi los mismos factores, ¿sí o no? ¿No? Y acá va a resultar, por ejemplo, mire, con este 5 que está aquí, o este 7. Imagínense que el 7 está aquí. ¿Sí? En cualquier sitio. Este producto va a ser múltiplo de 7. Entonces, el de acá también tiene que ser múltiplo de 7. Y como el 7 solamente está por acá, ya no está por aquí, porque hay que tomar una sola vez, dice. Entonces, este ya no va a salir múltiplo de 7, porque es el único 7 que aparece acá. Combine con quien lo combine, la única opción de que esto sea múltiplo de 7 es cuando el 7 está presente por acá. ¿Sí o no? Entonces, yo coloco el 7 por cualquier lado, el producto debe ser múltiplo de 7. ¿No? Y si yo lo coloco en uno de ellos, por ejemplo, en esta línea, lo coloque aquí, o lo coloque acá, o lo coloque acá. Si lo coloco acá, acá va a salir múltiplo de 7 y acá múltiplo de 7, pero acá ya no va a salir. Entonces quiere decir que en este caso al 7 lo vamos a sacar de ahí, pero no conviene que lo tengamos ahí. ¿Está bien? Lo sacamos, lo borramos. Ya está. Lo mismo va a suceder con el 5. Miren. Lo mismo sucede con este 5 que está acá. ¿No? Si yo lo coloco
Aquí esto va a ser múltiplo de 5. Eso quiere decir que aquí también tiene que salir múltiplo de 5 y acá también múltiplo de 5. Pero si lo coloco acá, acá va a salir múltiplo de 5 y acá también. Pero acá, ¿cómo va a salir? Si el 5 ya no lo puedo colocar ni aquí, acá, ni acá. ¿Cómo sale múltiplo de 5? Ya no va a salir múltiplo de 5, ¿no es cierto? Entonces, tampoco lo voy a tomar al 5. No se puede, ¿no? Entonces, conclusión, solamente voy a jugar con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 6, 8 y 9. ¿Está bien? Listo. Entonces, ahora sí. Entonces, ya está. A ver. ¿Qué pasa si multiplicamos A por B, por C, por D, por E, por F y por G? Eso no es otra cosa que multiplicar los números que tengo arriba, ¿sí o no? O sea, por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 8 y por 9. ¿Está bien? Este AB por C, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar P. Y esto EF por G también tiene que dar P. Entonces tendría TP por D y por P igual. Ya, este numerito que está acá, todo este producto lo voy a descomponer porque después le voy a dar forma, ¿no? A ver, multiplicando esto, tengo 2 a la cuánto. Acá tengo 2 a la 1, 2 al cuadrado, aquí hay un 2 y acá hay un 2 al cubo. 2 a la cuánto sale todo. 2 a la 7. El 3 aparece aquí, 3 a la 1, también aparece acá y un 3 al cuadrado. Conclusión, 3 a la 4. ¿Sí? 3 a la 4. Y ya no hay más factores, son los únicos factores primos que hay ahí, ¿no es cierto? Ahora, como este producto, multiplicando P por P, me va a salir P cuadrado por D igual. A este número que está acá le voy a dar esta forma, de tal manera que él sea el mayor número elevado al cuadrado multiplicado por una de estas cifras que está acá. Como yo quiero que esto sea lo máximo, esto debe ser lo mínimo, ¿no es cierto? Entonces me conviene que sea el 2, me conviene. Si yo saco un 2 acá, tendría 2 y 2 a la 6 y 3 a la 4. ¿Cómo podría escribir esto como un cuadrado así? ¿No? A ver, podría ser así, ¿no? 2 a la 3. 2 a la 3 por 3 al cuadrado. Ya, ahí está. Acá está 2 a la 6 y 3 a la 4. O sea, 8 por 9, 72. 72 al cuadrado. Sería 72 al cuadrado por 2. Y ahí está el producto máximo. Este es el P. ¿No? Este es el P. Por lo tanto, ¿cuál es el producto máximo que se va a obtener ahí? El producto máximo común es 72. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien, entonces, ahí nos estaríamos quedando, ¿sí? Ya la próxima semana, pues, haremos una parte práctica y trabajarán ustedes, pues, ¿no es cierto? Bien, chicos, entonces, si no hay ninguna pregunta, ahí nos vamos a quedar hasta la próxima clase de RM. Nos vemos a la siguiente hora.